Seguimos con Víctor Piñeiro y te decía, Víctor, hablando del tema de la comunicación, te voy a meter en un tema más allá del tema carne, pero que tiene que ver con lo que pasó con la carne durante estos últimos meses y el problema que estamos teniendo de comunicación, previo inclusive a eso, porque fue, creo que a mediados del año pasado, apareció un libro que se llama Mal Comidos, si no recuerdo mal, que escribió una periodista que juntó un montón de cosas ahí. Y esa periodista con ese libro recorrió todos los medios de comunicación habidos y por haber, explicando muchas de las barbaridades, porque algunas son barbaridades que dice en ese libro, y la gente consumió ese libro como si fuera la verdad revelada. Sí, yo creo que tenemos que tener en cuenta que a todos nos gustan un poco las causas así perdidas y románticas. Entonces, cuando alguien nos viene a traer una buena historia romántica y digamos, a favor de una causa perdida, tenemos la tendencia a comprárnosla completa porque realmente nos satisface algún tipo de necesidad espiritual que tenemos en ese sentido. Nos pasa a todos los consumidores. El tema es que... Pero suena raro, ¿no? Es decir... Obviamente que suena raro. Sí, suena raro, pero en definitiva es una necesidad espiritual del consumidor del siglo XXI. Suponer de que hay en algún lugar una gran, digamos, conspiración mundial para envenenarlo es una historia muy linda, que incluso se consume en las series de televisión y demás. Entonces, eso creo yo que se vende y está bastante probado en el marketing. Son historias relativamente fáciles de vender porque hay una demanda de ese tipo de cosas. Creo que la clave es que la industria de la alimentación, creo que está trabajando en eso, el agro, tiene a nivel mundial. A nivel mundial, tiene que entender que en la sociedad y en el consumidor existe esa demanda. La cuestión es montar el mensaje del agro en esa demanda de romanticismo. Carlos, ¿hay algo más romántico que alimentar, darle energía y fibras a tantos miles de millones de personas como jamás en la historia de la humanidad? Lo que pasa es que a través del mensaje que hablábamos del libro ese y de muchos otros que hay dando vuelta, parecía que lo estás envenenando. Bueno, no, pero lo que hay que contar, contar es que es tremendamente romántico y maravilloso que jamás en la historia de la humanidad, nunca, hubo una cantidad tan enorme de población que come alimentos de calidad, inocuos y además a un costo como jamás hubo en la historia, tan bajo. De hecho, nuestra expectativa de vida va creciendo todo el tiempo. Y se manifiestan ese tipo de indicadores, o sea, vivimos más cada vez más, ¿no? Y cada vez mejor, ¿no es cierto? Entonces, eso es para mí tremendamente romántico. Ahora, no está suficientemente... Pero no vende. Sí, yo no vende porque está. Vender. A ver, lo que yo te digo, decir, no vende porque está. Yo creo que está un poco... Está como asumido, es decir... No sé si está asumido. Yo creo que es algo que está como relegado. Es decir, hay que forzar un poco ese mensaje, ponerlo con una narrativa de la misma calidad que ponen para venderte ese libro, Mal Comidos, o muchos otros productos en ese sentido. ¿Sí? Y creo que ese mensaje es absolutamente interesante. Muchas veces la gente desconoce ese tipo de cosas, ¿sí? Las tiene como naturalizadas, pero cuando vos le demostrás que gracias a la tecnología de la agricultura moderna puede hoy estar dedicándole una parte ínfima de sus ingresos a comer y todo el resto a divertirse y pasarla lindo. Sí, porque hoy la alimentación ha bajado evidentemente de precio como consecuencia de la tecnología de la agricultura moderna. Si vos podés transmitir ese mensaje, contarle claramente que eso es así, la gente eso lo desconoce porque está naturalizado. Ahora, ¿vos crees que, por ejemplo, el fenómeno este del libro o muchos otros que hay, el del fenómeno de los veganos, tengo un caso familiar que después en la pausa te lo cuento, pero bueno, ¿por qué tiene tanta fuerza o en realidad es más marketing que concreción después del objetivo que están buscando? Yo creo que hay una necesidad de ese tipo de consumidor que es real y es absolutamente válida, ¿sí? En general, digamos que esos perfiles de consumidores que ponen como una fuerte prioridad al consumo vegano o el cuidado del derecho de los animales y demás, en general son consumidores bastante sofisticados que tienen sus digamos, necesidades básicas recontra satisfechas y que buscan otro tipo de satisfacciones por ahí más espirituales, que son válidas, me parece buenísimas.
son, digamos, un tipo de consumidor restringido, no es masivo, obviamente, pero son consumidores que con ese comportamiento pueden afectarte claramente una cadena agroalimentaria. Bueno, por eso te digo decir, cuidado, porque si Obviamente esto sigue que creciendo... Cuidado, claro que cuidado, seguro, cuidado. Y, si y no hay del otro lado una respuesta. Cuesta, sí, pero bueno, se ven ejemplos donde se trata de hacer. Yo un poco lo que estuve viendo este verano en forma coincidente con estos temas internos de la carne que pasaron aquí en Argentina, hubo algunos eventos interesantes en mercados del primer mundo con el tema del consumo de carnes rojas, muy interesantes. Justamente traté de mostrarlos porque claramente digo, cuidado, como decís vos, ojo que hay un sector de consumidores muy sofisticado que con actitudes de consumo y actitudes de comunicación te pueden generar un agujero importante, un flujo financiero en una exportación de determinados cortes de carne, por ejemplo. Entonces, sí, cuidado, sí hay que atenderlos, hay que estar atentos, hay que ver qué cosas se juegan en el partido de la comunicación, se juegan con armas muy pesadas, se juega con mucho dinero. Y cuando cuando decís se juega, ¿quién juega? ¿Cómo lo podés...? Bueno, mira, los intereses son de los más variados. Algunos incluso son bastante desconocidos y difíciles de terminar de entender. Pero concretamente hay... Ahí están poniendo claro, atrás algunas de las cosas que trajiste. Bueno, sí, ahí tenés un claro ejemplo de esta partida comunicacional. Este es una pieza que publicitó una compañía, una empresa de hamburguesas en Londres, una empresa que le va muy bien, que ha crecido tremendamente y que pensó, digamos, algún genio del marketing se le ocurrió pensar que era interesante salir a provocar un poco a los veganos. Ahí justamente uno de los carteles que pegaron en el metro de Londres es diciendo que, bueno, que las vacas comen pasto y gracias a eso no lo tiene que comer usted. Un mensaje bastante agresivo, ¿no? Ácido, diciéndole a los veganos no te resistas, es inútil o ese tipo de cosas, defendiendo el consumo de carne. Y lo interesante es lo que pasó. Lo que pasó es que en las redes sociales tuvieron un ataque espectacular y además tuvieron una serie de multas porque recurrieron a algunas personas que se sintieron afectadas por esto, como discriminadas, con ese tipo de mensajes, y en un mercado muy regulado para este tipo de cosas en Gran Bretaña, sufrieron multas. Y además un duro golpe a nivel de redes sociales, con lo cual tuvieron que tomar la decisión de lo que se ve ahí en pantalla, pedir disculpas públicamente en las mismas redes sociales, diciendo que ellos lo hicieron. Bueno, por eso te digo, pero vamos a hacer la pausa porque si no nos matan los chicos. Vamos a hacer la pausa y seguimos con Víctor Piñeiro hablando de este tema, porque lo que quiero que me expliques es de dónde nace tanta fuerza. Porque me imagino la industria alimenticia es una industria fuerte en el mundo y sin embargo se ve de alguna manera permanentemente boicoteada o cascoteada por este tipo de actitudes. Pero hacemos la pausa. Perfecto. Y seguimos con Víctor Piñeiro.